qué bien Vale, hablas. qué bien ha quedado, qué bien, qué maravilla. Es verdad, me has hablado de todo, ¿eh? De Qué todo. bonito. ¿Lo has Yo creo oído? que- Madre mía. Pero voy a qué quitar bonito, el- ¿no? el- ¿Te ha Yo gustado? estoy muy a gusto con vosotros. Pues veníamos a dar una charla en el curso del Escorial con Mardía Herrero y nos hemos encontrado a Carmen Ochoa. Nos hemos puesto a dialogar con ella en el bar, con unos buenos amigos, que luego los que queráis os ponemos por aquí la foto para que se vea, los que no os dé vergüenza salir en cámara. Entonces, Carmen, hemos empezado a dialogar y a hilar temas y hemos hablado del espíritu, de la psicología, De de todo un Dios, poco, de la de todo un medicina, de la poco. física, la nueva física, la física del plasma, el La atractor física del es- futuro, el caos. Bueno, una cosa alucinante, ¿no? Ella es médico, ¿no? Sí, hago Practica medicina la biológica. Medicina biológica integrativa, y Exacto. te hemos conocido dentro del ámbito del curso también como especialista en mindfulness. Efectivamente. Explícanos a lo mejor, si quieres, primero un poco qué es esto de la medicina integrativa. Bueno, la medicina integrativa es la que, o sea, más o menos concibe la unidad cuerpo-mente como un todo, o sea, no es la mente por un lado y el cuerpo. Y entonces, aparte, patología psicosomática, que realmente hoy se puede decir que es casi toda, ¿no? Entonces, tampoco vemos los órganos como por separado, sino las interacciones funcionales de todos los órganos sin tanta división por especialidades o sistemas. Y entonces, sobre todo, lo que buscamos es hacer las mínimas intervenciones, o sea, promocionar el propio estado de salud, que mejorar el sistema inmunológico, que todo el organismo, como si dijéramos, se repare desde dentro, con mínimas intervenciones, muchas veces suplementos, alguna vez si hace falta algún medicamento, por supuesto, pero dentro de todo lo posible, hacer que sea el propio organismo el que se regule y el que alcance otra vez el equilibrio. Qué interesante, ¿no? Porque realmente sí que lo vemos así todo como una unidad psicosomática. De hecho, el tema de Totalmente. nuestro canal sería como esa búsqueda de la unidad, ¿no? O tender puentes entre los diferentes ámbitos de lo real buscando una visión de conjunto. Efectivamente, así es. Y desde ese punto de vista, el mindfulness o la meditación ayudaría también a reparar lo físico. Totalmente, es que ten en cuenta que el principal vínculo conector entre lo físico y lo psicológico son las emociones, ¿no? Entonces las emociones, normalmente la gente cree que las emociones son solo experiencias psicológicas, pero las emociones son también respuestas neuroendocrinas que generan cambios en nuestro organismo y nos preparan para afrontar una situación concreta. Entonces el pensamiento automático, el estar todo el tiempo rememorando dolores y fracasos del pasado o miedos en relación al futuro, está haciendo que constantemente estemos segregando hormonas y forzando el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, el estrés muchas veces no es solo las circunstancias más o menos difíciles que nos toca vivir, sino cómo nos las contamos, cómo volvemos a ellas una y otra vez, ¿no? Y luego el mindfulness, por supuesto, también nos da la oportunidad de voluntariamente focalizar la atención, no de forma automática, sino voluntaria, en un conflicto del pasado, observarlo y haciendo uso de una serie de herramientas que tienen que ver mucho con los valores, ir resolviendo. Resolver y bajar la carga, que es lo que efectivamente esas cargas reprimidas, lo que decíamos antes, que lleva a la neurosis, ¿no? Qué interesante y qué a la contra, ¿no? De hecho, bueno, en mi último libro, que ya algunos conocéis, cuento mi experiencia cuando fui a un rodillólogo, ¿no? A un especialista en rodilla. Y entonces él me decía que no hiciera deporte ya nunca más en mi vida porque sería muy malo para mi rodilla, ¿no? Y yo, claro, luego fui al cardiólogo y me dijo que hiciera mucho deporte porque eso iba a ser malo para mi corazón. Y yo me sentía como despiezado, ¿no? Como si estuviera yendo a un mecánico que está mirando cada una de las partes y nadie me veía a mí como un ser humano, ¿no? La peor experiencia fue con el urólogo, pero esa ya no la cuento. Que no me miró a los ojos en ningún momento, ¿no? Entonces es muy raro tener una interacción con un ser humano que además es el médico, la autoridad sanitaria, y que en vez de a los ojos te mire todo el rato a otro sitio. Y siempre comentamos esto, ¿no? Donde hay un médico que me mire como una totalidad, ¿no? Claro. No como unas piezas o unas partes sueltas. Efectivamente, y sobre todo no solo ya la integración funcional de los distintos órganos y sistemas, sino el impacto de lo psicológico en lo físico, ¿no? Que eso es fundamental y realmente, pues es que tenemos unos 60.000 pensamientos al día. El 95% de esos pensamientos son automáticos, o sea, solamente nos reservamos el 5% para evaluar nuestra experiencia del pasado y planificar el futuro. El resto
de ese 95%, el 80% son pensamientos negativos. Y con cada pensamiento tenemos una emoción, y con cada emoción una descarga neuroendocrina. Entonces la mejor aproximación a la salud realmente es aprender a focalizar la atención en el ahora, lo que podemos hacer ahora. El pasado no lo podemos cambiar, el futuro podemos hacer lo posible, siempre que sea posible, pero hay veces que no se puede cambiar tampoco. Entonces, ver qué puedes hacer en el ahora y distinguir cuándo tienes que hacer uso, efectivamente, de toda tu experiencia, de todo tu conocimiento para dirigir las cosas lo más positivamente posible, y cuando simplemente tienes que entrar en la aceptación. Sí, un autor que nos gusta mucho del ámbito sufí, Gurdjieff, ¿no? Una especie de cripto sufí, habla de eso, cómo salir de esa mecanicidad. Yo lo llamo con mis pacientes la maquinita que funciona sola, ¿no? Que tenemos dentro de una cabeza, dentro de la cabeza una máquina que está planteando sí pensamientos, ideas, sensaciones, sentimientos, y construyendo todo un mundo virtual como un Matrix, una caverna en la que estamos todo el tiempo metidos, tomándolo por lo real, y somos rehenes de esa maquinita, ¿no? Que funciona incesantemente. También lo llamo a veces radio ego, que está como en emisión continua 24 horas. Bueno, pues a ver, luego tengo coches que cae por cierto de mí, que tengo bla, bla, y estamos así todo el tiempo generando unas películas que además no son reales, ¿no? Y estamos como enfermándonos por algo que ni siquiera existe. Ni siquiera existe. Entonces, realmente hay un refrán español que lo define muy bien, que dice que cuando el diablo se aburre, con el rabo mata moscas, ¿no? Entonces, eso le pasa un poco al cerebro, ¿no? Y luego Michel de Montaigne decía una frase que a mí me parece genial, que es que mi vida ha estado llena de enormes desgracias, la mayoría de las cuales nunca llegaron a suceder. Eso es muy bueno. Genial. Hace poco, en un encuentro sufí que tenemos nosotros a veces en nuestra casa, una persona llegaba con problemas físicos muy fuertes, y entonces preguntó a uno de nuestros hermanos mayores, por así decirlo, un maestro sufí español, y él dijo: tienes que tener en cuenta una cosa, normalmente la curación tiene que ver con la aceptación. ¿Qué te parece esas palabras? Me parece muy importante, porque realmente lo que nos estresa muchísimas veces, tú imagínate un atasco de tráfico, tienes un coche al lado, otro coche aquí y otro coche aquí, no puedes salir, o dejas el coche y te vas, o tienes que... Entonces hay dos formas de pasar el atasco: con aceptación, con lo cual te pones una música, te pones a respirar, te relajas, o empiezas a darle puñetazos al volante, a estresarte. No hay aceptación, y entonces, como no hay aceptación de lo inevitable, lo único que estás haciendo es autointoxicarte de hormonas, autointoxicarte de estrés, perder la paz interior y perder eso que lo podrías haber convertido en un buen momento, se ha convertido en un momento de horror, ¿no? Correcto, sí. Y te voy a hacer una pregunta difícil, ¿me dejas? Sí. Teniendo en cuenta esto de la que aceptación... Qué raro de Mardía, que haga una pregunta difícil. Teniendo en cuenta esto de la aceptación totalmente necesaria, el otro día veíamos un documental, ¿te acuerdas? ¿Lo has visto? Hill, en Netflix. En que un hombre que había tenido, creo que un accidente, él iba con la bicicleta, había tenido un accidente de las vértebras, me parece, se iba a quedar en silla de ruedas, y entonces él contaba una cosa alucinante, y es que a través de la meditación él empezó a focalizarse en cada una de las vértebras y a irlas reparando desde su mente, y al final recuperó la capacidad de andar, y por lo visto está bien. Claro, es un caso excepcional porque por eso sale en un documental, pero en ese sentido nos estaría hablando de la fuerza de la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos esa aceptación completamente necesaria con esa capacidad de transformarnos completamente? ¿Cómo dialogan o cómo danzan esas dos realidades? A mí me encanta la oración de la paz, que dice: Dios mío, dame la capacidad para cambiar lo que puedo cambiar, la aceptación para aceptar lo que no puedo cambiar, y la inteligencia para distinguirlo. Y efectivamente yo creo que esto es la realidad psicosomática, y el poder que tenemos de cambiarnos a nosotros mismos realmente es una cosa que se puede cambiar. Y realmente creo que tenemos un poder sobre nuestra salud increíble, y un impacto sobre la expresión de nuestros genes. Hay personas que hacen estigmas, hay personas que somatizan, como si dijéramos, igual que se puede somatizar en el sentido negativo de enfermarnos a través de nuestra propia toxicidad. Yo estoy absolutamente segura, y he visto lo suficiente a lo largo de mi vida, casos así muchísimos, que efectivamente esta es una de las cosas que se puede cambiar con un pensamiento y con una actitud positiva. Y entonces me parece que tenemos muchísima responsabilidad en nuestra salud, pero la hemos delegado completamente. Entonces, por eso a mí me gusta la medicina que practico, es una medicina participativa. No eres tú el que cura al otro. Yo te acompaño en el proceso de curación, dándote las herramientas necesarias
Y efectivamente, una persona que tenga la convicción que se va a poner bien, el esfuerzo, la perseverancia para hacerlo, yo estoy absolutamente convencida que es así. Y lo he visto tantas veces que verdaderamente... Qué interesante. Y en este mundo que antes hablábamos, ¿no? Por el motivo que sea, digamos, hay una especie de analfabetismo espiritual. Y tú que haces también talleres y cursos para grupos de iniciación a la meditación, de iniciación al mindfulness, como esos primeros pasos o peldaños que antes nos hablabas fuera de cámara, del camino del autoconocimiento, de la escalera, ¿cómo podrías dar como un primer ABC, como una norma, un consejo sencillo y fácil para todo el mundo, una mínima alfabetización espiritual? Pues yo, si pudiera decir algo, es que esa conexión espiritual, yo soy una persona profundamente espiritual, nada religiosa, pero profundamente espiritual. Entonces yo creo que esa conexión solamente tiene lugar, solo sucede en el ahora, pero para eso lo primero que hay que estar es en el ahora. Si tú todo el tiempo estás en el ayer, lo que pasó ayer, lo que tienes miedo que pase mañana o lo que quieres que pase mañana o cualquier cosa, entonces esa conexión, el primer requisito indispensable es mantener la atención focalizada en lo que está sucediendo ahora. Entonces en el momento que tú a través de la técnica de meditación consigues focalizar la atención en el ahora, por ejemplo, a través de la respiración, en principio ya tienes un cambio hormonal importantísimo. Pasas de estar segregando adrenalina, cortisol, a empezar a segregar endorfinas, opiáceos endógenos, oxitocina, con lo cual tu estructura fisiológica cambia. Pero eso es un primer escalón, que es como si dijéramos la zanahoria, ¿vale? Que atrae a la mayoría de gente, combatir el estrés. Pero para mí la gran magia es los siguientes escalones para arriba. Cuando tú te sitúas en el ahora, donde no hay pensamientos entrando, empieza a activarse una magia y empieza un diálogo. Me explico con otra parte, me explico como... hay quien le llama la versión ideal de ti mismo, el yo superior, el nombre de Dios, el arquetipo, el alma o el sobre. Me da igual, pero la experiencia para mí, o sea, es para no perdérsela lógicamente, porque es realmente la experiencia, ¿no? Eso se dice también en el sufismo, ¿no? Que Dios se cuela en el pasado, en la atención al pasado, Dios se cuela en el futuro, pero ahí en la conexión directa con el presente, Dios, está firula. El diablo se cuela en el pasado, el diablo se cuela en el futuro. Y también a la derecha y a la izquierda, en el continuo juicio de bueno o malo, quiero o no quiero, apego o desapego, ¿no? Sí. Pero en el centro, paz. Ahí solo puede estar Dios. Exacto. En la presencia solo puede estar Dios. Pero el problema que yo veo es que esto, como implica el sistema neuronal, implica, o sea, porque la mayoría de personas, por la educación, por el sistema en el que vivimos, tenemos como haces neuronales hacia el pasado, así de gordo, haces neuronales hacia el futuro, así de gordo, y aquí cuelgan dos hilitos con dos arañas, me explico, que es las conexiones al presente. Entonces, realmente esto requiere al principio lo que yo siempre llamo dar cera, pulir cera, que es a base de voluntad mantener la atención focalizada en el presente. Entonces esto es como si dijéramos, en el momento que tú necesitas recurrir a eso, tienes ya las vías construidas. Es como si quieres cruzar un puente porque te persigue una fiera o lo que sea, si no tienes puente no puedes cruzar. Y aquí hay que trabajar primero el puente, es decir, elaborar esas conexiones neuronales para cuando quieras desconectar y entrar en ese otro modo neuroendocrino, psicológico y espiritual, ¿no? ¿Y una última pregunta? Sí, cultivar el árbol frondoso neuronal, ¿no? Del presente, de la hora, ¿no? Efectivamente, Decir, de la efectivamente. presencia. Un presente que incluye pasado y futuro, pero que no se obsesiona, ni se encasquilla, ni se atora. Totalmente, que utiliza el pasado para recabar experiencia de acuerdo a una intención. Yo tengo la intención de responder a esta pregunta y recabo mi experiencia y planifico cómo. Pero otra cosa es el automatismo cerebral, que eso es lo que nos pierde a todos y lo que nos está matando. Y antes nos has dicho que llevabas 25 años meditando. Sí, eso ha sido lo más, lo que más me ha gustado del currículum ha sido esa parte. ¿Nos podrías contar o podrías contar a la gente cuáles han sido los frutos para tu vida más destacables de esos 25 años de meditación? Yo diría que ha sido un proceso escalonado, que ha sido ir subiendo por una escalera peldaño a peldaño. Al principio tocó dar cera y pulir cera bastante tiempo hasta realmente entrar en la experiencia.
Y realmente es un proceso progresivo, es como si fuera una cebolla con muchas capas, me explico, y vas entrando cada vez a capas más nucleares, y se va perfilando cada vez una experiencia como mucho más profunda hasta llegar al punto de lo que os decía antes, que realmente ya no entras y sales de meditación, es como un estado en el que ya estás todo el día un poco ahí, ¿no? Sí, sí, la vida entera es la práctica. Qué bien, qué interesante. Bueno, pues yo creo que ya vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a vosotros. Si os ha gustado y os ha interesado la entrevista, buscaremos otra vez, y petáis el botón de like, buscaremos otra vez la manera de liar a Carmen para volverla a traer al canal. Por aquí y viene Beatriz. La conciencia también, porque esto es una alianza entre Conciencia, Universitate y el canal de ellos. Luego os explicamos lo de conciencia. Ella ha sido la artífice y la autora de que estemos aquí, Beatriz, en el curso del Escorial. Y Carmen tiene una web, ¿verdad? También. Sí, tengo una web y subo cada semana, intento subir algún post y sobre temas que pueden interesar. Ajá. Lo pondremos por aquí abajo en todo comentario, y además si no también la buscáis en Google, Conciencia, Carmen, Beatriz, todo quedará explicado en comentarios, ¿no? en la descripción del vídeo. Entonces, si os ha gustado y tenemos muchos likes, intentaremos liar de nuevo a Carmen para hablar sobre otros temas y traerla a nuestro canal. Y ya sabéis, por la propia dinámica del medio, por favor, los que todavía no lo estéis, suscribíos al canal. De hecho, si habéis llegado hasta aquí, este es vuestro canal, ¿no? Habéis aguantado hasta ahora, así que tenéis que suscribiros para no perderos otros contenidos con Carmen, con Beatriz, ¿no? y con otras personas. Compartirlo en redes sociales si lo tenéis a bien, y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Está aquí, ¿no? Qué mara que hay aquí, ¿no? Hemos dejado a los 5 niños en casa con los abuelos, digo, bueno, vamos a tomar un café y grabamos un vídeo. Fiesta directa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bendiciones. Bendiciones. Ha ido avanzando el sol. Sí, sí. Pues ya está, ¿no? Sí, ya está. ¿Has visto, Beatriz, sí, al final lo que ha salido? Ven aquí, Beatriz, ven aquí.